Yo creo que Dios es bueno con cada uno de nosotros. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. A veces nosotros como hombres y mujeres somos injustos. O mejor dicho, juzgamos a Dios por su supuesta injusticia, ¿verdad? Pero pensamos por qué no tenemos más, por qué tenemos menos, por qué me pasa esto, por qué me pasa el otro. Pero tenemos un Dios bueno y yo creo que es demasiado tan bueno que a veces se pasa de bueno con cada uno de nosotros. Porque nosotros somos a veces pues así como que buenos chicos o buenas chicas no somos. Pero en medio de todo nuestro caos y en medio de todas nuestras groserías o falta de respeto hacia nuestro Dios, vamos a decirlo así, desobediencia, Dios es bueno, Dios es un buen Padre. Y a pesar de todo lo que somos nosotros, Dios nos trata con cariño y con amor, ¿verdad? A veces vienen situaciones en nuestras vidas donde se pone a prueba nuestra fe. A veces son provocadas por Él y a veces son provocadas por el mundo o por Satanás. Pero yo quiero leerte una historia hoy aquí muy bonita y creo que hoy Dios va a edificar tu vida, porque creo yo que siempre, siempre Dios ha sido bueno. Pero yo he llegado a pensar que soy un mal hijo, ¿verdad? Porque aunque soy pastor, me pongo en un plan de que pues perfecto no soy, y a veces siento que soy como que un mal hijo, ¿verdad? Estoy hablando por mí. Amén. Dice Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab. Acab era un rey de israelita de ese momento, que era muy famoso porque su esposa de Acab era Jezabel. Dice aquí la Biblia: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Verdad? El profeta Elías le está diciendo a Acab: no va a haber lluvia. Está profetizando el profeta ahí que no va a haber lluvia por ciertos años. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí. O sea, a Elías, Dios le habla a Elías: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Dios, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasando algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Amén. Pero ¿cuál es el contexto bíblico de esta profecía? Resulta que Acab y Jezabel, ¿verdad?, ellos le dieron la espalda a Dios. Dios se molesta. Ustedes recuerdan, la Biblia enseña que Dios es un Dios celoso. Y siempre sucede en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Siempre está muy marcado, es muy puntual lo que hace Dios cuando Él está enojado con sus hijos. Si uno tiene, yo creo que sí lo comprendes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es como que la ley y la gracia. El Antiguo Testamento es la ley y el Nuevo Testamento es la gracia. Y en el Antiguo Testamento prácticamente es como si hubiera un papá muy estricto y que le gusta cumplir las reglas, porque él estableció leyes, como que se molestaba si esas leyes no se cumplían. Pero era para un solo pueblo. Recuerda que el Antiguo Testamento, la ley fue escrita solo para un grupo de personas, no fue escrita para todo el mundo. Sí, estamos ahí en ese plan, en ese contexto. El Antiguo Testamento fue escrita para solo un pueblo, no fue escrita para todo el mundo. Pero el Nuevo Testamento fue escrita
para todo el mundo. Entonces, Dios es un Dios celoso, lo enseña el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Está muy molesto porque el pueblo está adorando otros dioses, a los dioses de Baal. Está adorando a otros dioses, se metieron los brujos en ese tiempo. La herejía se metió ahí. Dios se molesta. Dios levanta al profeta Elías y una de las indicaciones y tareas del profeta Elías es decirle a Acab, al rey, ¿sabes qué? A partir de este momento dejará de llover por causa de su desobediencia, por causa de faltarle respeto a Dios, por no adorarlo, por no amarlo, por no honrarlo. Están adorando a otros dioses. Ya se metieron en brujería, están metidos en otras cosas. Entonces, Dios provoca esa sequía, Dios provocó esa crisis. Pero si algo tiene Dios, aunque haya crisis provocadas por Él o no provocadas por Él, es que siempre habrá gracia y misericordia de parte de Él. ¿Sí me explico? Porque aquí Dios le dice a Elías, bueno, vete, apártate, dice aquí, escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, porque lo manda a hacer una tarea específica más adelante, tú a ver si lo logro explicar, y que cuervos le van a dar pan y agua. Bueno, esas historias muy impactantes, son de las que me gustan, ¿verdad? Dios le dice a Elías, vete a esconder, que yo mandaré cuervos a que te alimenten. Buenísimo, ¿no? Pero mira lo que pasa. El versículo 8, mira lo que dice. Vino luego hay palabra de Dios diciendo, porque obviamente en el versículo 7 se seca el río y no hay agua que tomar. Y Dios ve eso, ve que su profeta no tiene nada que comer, no tiene agua que tomar, y le da otra indicación en el versículo 8. Vino luego a él palabra de Dios diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Imagínate, en esa ciudad, en toda esa zona, hay una crisis. Hay una crisis porque Dios mandó esa crisis por causa de la desobediencia de su pueblo. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Y hay una crisis. No hay dinero, no hay agua, todo escasea, y más en esos tiempos bíblicos. Imagínate cómo la situación que estaban viviendo. Yo me imagino que esta viuda, yo quiero que una viuda sabia, ahorradora, ¿verdad? Y se le encuentra con el profeta Elías y le dice, yendo para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y en medio de crisis también hay retos. En medio de crisis hay retos. ¿Sí me estoy dando a explicar? Ya hay una crisis y aparte de la crisis, quiero que te pongas en los pies o en los zapatos de la viuda. Ella está pasando por una situación. Ella, creo que con todo el amor, le va a proporcionar un vaso con agua. Pero además le pide un bocado de pan en tu mano. Y mira lo que ella contesta, versículo 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y para prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea,
no es que se dejen morir, o sea, porque a veces sacamos fuera de contexto esa palabra. No sé cómo podrías tú trasladar esa palabra coloquialmente al lenguaje de hoy. O sea, no tenemos para comer. Yo diría otras palabrotas, pero mejor no las digo aquí, ¿verdad? O sea, la estamos pasando muy mal, pues. O sea, me pides agua, está bien, pero me pides algo que va más allá de mis posibilidades. O sea, la estamos pasando muy mal y todavía me pides esto, profeta. O sea, no es fácil para mí, soy mujer, tengo un hijo que mantener. Mira cómo está la ciudad. Hay una crisis en la ciudad. Mira que te juro, porque dice ahí que, no dice te juro, pero dice casi, ¿no? Que solo tengo un poquito de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Solo puedo darte agua. Pero mira lo que le contesta Elías, el profeta Elías. No tengas temor. Ve como has dicho. O sea, Elías le contesta a ella. Está bien, está pasando una crisis. Elías no le creyó o sí le creyó, pero no le consecuentó su queja o su contexto. ¿Sí me explico, verdad, o no me explico? Así, porque ella le dijo, mira, oye, sí te doy el vaso con agua, pero no te puedo dar el pedazo de pan porque solo es para mi hijo y para mí, porque nos está llegando la fregada, pues. No puedo dártelo, pues. ¿Sí me explico? Sí. Elías conocía el contexto, lo que estaba pasando, pero Elías no le dijo, sí es cierto, ¿verdad? Solo dame el vaso con agua. Elías le dijo, no le consecuentó su pretexto, pues. Él le dijo, no. Él le contestó, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Yo me imagino la cara de la viuda, ¿no? Oye, este tipo, ¿no? O sea, y todavía, porque así piensa uno, ¿no? Y todavía este tipo me pide que sea el primero que va a comer. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no va a escasear, ni el aceite de la vasija va a disminuir, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Pero entre lo que él le profetiza y lo que le acaba de comentar, ella es una mujer viuda. Hay una crisis económica, la situación está difícil, no hay dinero, y lo poco que tengo me lo están pidiendo que yo lo dé. Pero la Biblia dice que Dios le había puesto un pensamiento a ella. ¿Sí lo recuerdan? En ese versículo, he aquí, es el versículo 9 que dice, he aquí, yo he dado una orden allí a una mujer viuda que te sustente. Es el Espíritu Santo que había tocado, había hablado a su corazón de ella, pero obvio, cuando se acerca el profeta, hay una lucha entre ella y su fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay una lucha en ella. Obedezco o no obedezco, creo o no creo, es todo lo que tengo. O sea, no sé si lo estoy explicando aquí. Hay una crisis económica. Mi hijo no tiene, ¿qué va a comer mi hijo? Y una madre, lo primero es su hijo. Una madre, lo primero es su hijo. ¿Cómo es posible que le quite alimento a mi hijo y dárselo a este tipo que yo ni conozco? Ella está entre la espada y la pared. ¿Qué hago? Al final, ¿verdad? Ella reprochó aquí, pero dice que con temor y temblor obedeció ella. Con temor y temblor obedeció, a pesar de su miedo, obedeció. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió ella y su casa muchos días.
Y dice la Biblia que la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La obediencia le trajo recompensa a ella. La obediencia le trajo recompensa a ella. Creyó, ¿verdad? Y obedeció. Y la obediencia le trajo recompensa a ella. Pero eso no es todo lo que yo te quiero comentar el día de hoy, porque también es un tema financiero, pero también es un tema que tiene que ver cuando nosotros amamos a Dios de una manera diferente. Perfectamente sé bien que Dios, en medio de crisis, la gracia y su misericordia está sobre su pueblo. Esta mujer recibe, ¿verdad?, la bendición de la prosperidad a través de la obediencia. Ella está entre la espada y la pared, decide creerle a Dios, y creerle a Dios le trae esa recompensa. Pero eso no es todo. Pero lo que a mí me impacta es otra cosa. 17. Después de estas cosas que aconteció, de lo que les acabo de platicar, que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón? Ella empezó a reprocharle, se enojó, empezó a reclamarle: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. O sea, también le reprocha el profeta Elías a Dios. No sé si me estoy explicando acá. Todavía le quito el pan, la torta, el refresco, y todavía se va a morir el hijo. Pareciera que son situaciones aisladas, pero no es una situación aislada, es lo que muchos de nosotros nos pasa. ¿No te ha pasado ciertas cosas así? ¿No te ha pasado que cuando tú te conviertes como que a cristiano, de repente te suceden cosas? Digo, solo me convertí y me empezaron a pasar problemas. Sigamos leyendo. ¿Estamos en historia o no estamos? Y dice aquí, bueno, él le reprochó a Dios, él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama, y clamando a Dios dijo: Dios mío, Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Dios y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él, porque si no, esta viuda me va a matar. Dios, creo que dijo haber pensado. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo Elías: ahora conozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Amén. Solo quiero que pienses qué historia tan increíble, porque es un reto lo que está pasando a esta mujer, que no quisiera que ninguno de nosotros pasáramos. Tal vez podemos pasar por situaciones económicas, sí, pero en una situación en que se muera tu hijo. Pero me llama mucho la atención de que aunque somos hijos de Dios, tú y yo, no significa que no vamos a pasar por problemas, por situaciones y por aflicciones. Aunque tú y yo somos hijos de Dios, eso no significa que no vamos a pasar
por retos, por crisis. Inclusive puede ser que hasta Dios te ponga algo en tu corazón donde ponga a prueba tu fe. Donde tengas tú que decidir entre la obediencia y la desobediencia. Pero la obediencia de ella, a pesar de su miedo, a pesar de su escasez, de darle de comer al profeta Elías y de que la recompensa de que haya habido más aceite y más harina, eso no fue todo. Es que haberle creído a la palabra que Dios le había dado al profeta y ella haber obedecido, la recompensa al final fue la sanidad de su hijo. No sé si me estoy explicando. Porque Dios ya sabía, presta atención, como Dios ya conoce el futuro. ¿Sí me explico? Él conoce los tiempos, Él conoce los kairos de nuestra vida y Él conoce los cronos también de nuestras vidas. Entonces tú no sabes, ni yo sé, qué es lo que viene en el futuro. Estamos acá, cancelado, ¿no? Así decimos algunos cristianos, ¿verdad? Tú no sabes si en el futuro hay algo ahí difícil, no sé. A lo mejor te enfermas, se enferma tu mamá, se enferma un hijo, te puede dar un cáncer, una diabetes, te puede empezar a fallar un pulmón, un riñón, una rodilla, a lo mejor te despiden, fracasas, el negocio cierra, de repente hay una crisis, se te muere tu papá, se te muere no sé. Pero el Señor ya sabía lo que le venía a la viuda. ¿Me explico? ¿Estamos ahí? Y la primera prueba para la viuda fue que lo poco que ella tenía, ¿verdad? Es que eran dos pasos, era un paso importantísimo para ella. Que ella tenía que obedecer o creer la indicación de Dios. Despojarse de lo que tiene ella y de su hijo para dárselo a un desconocido. Pero con temor y temblor ella obedeció. Y la recompensa, podríamos llamarla corta o cercana, es que el aceite no escaseó y que la harina tampoco escaseó. Ok, perfecto. Eso era algo como que, pero lo más importante, el milagro mayor, no era eso, sino que si ella cumple con lo mínimo que yo estoy pidiendo, su hijo se le va a morir, pero yo la voy a resucitar. No me estoy explicando hoy. Porque si ella no hubiera obedecido con la torta de cochinita y la Coca-Cola para el profeta, porque yo hubiera dicho, no, yo no te lo puedo dar, porque mi hijo se va a quedar sin comer. Ok, está bien. Y Dios dice, se te va a morir tu hijo, pero no lo voy a resucitar. No sé si me explico. Ella obedeció. Por eso está escrita, a lo mejor. Mira, yo pienso, créeme en el. Bueno, no me creas. Son cosas que yo pienso. Que a lo mejor yo pienso que el profeta Elías, a lo mejor pudo haber ido con una persona antes, pero esa persona antes no está en la Biblia porque esa persona nunca creyó. ¿Sí me explico? ¿O no me expliqué aquí? A lo mejor antes de ir el profeta Elías con la viuda, a lo mejor fue con un padre de familia, pero ese padre de familia no le creyó. Lárgate de aquí tú, diantre, fuera. Ok, me voy. Y Dios dijo, ve con la viuda que ella sí te va a obedecer. No sé si me estoy explicando en esta hermosa mañana. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor ahí.
Hebreos 6:10 dice: Dios es justo y nunca olvidará lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para ayudar a su pueblo elegido. De esa manera, ustedes también demuestran que aman a Dios. Dios es justo, Dios es bueno, Dios no es deudor de nadie. No hay, mira, creo que en el libro de Job, creo que hay esa palabra, pero como tal no hay un versículo que diga así. Pero en una traducción dice que Dios no es deudor de nadie. Pero en el libro original no dice que Dios no es deudor de nadie. Solo es una traslación. Pero realmente Dios no es deudor de nadie, ni de nada. Dios no se queda con nada que sea tuyo. Él recompensa tu obediencia. A veces tú piensas que lo que tú le das a Dios es demasiado o poco. No será, porque todo depende mucho del estado de tu corazón. Pero esa mujer no sabía que su hijo se iba a morir, pero Dios sí lo sabía. Y a veces ya hay ciertas situaciones donde se pone a prueba nuestra fe para creerle al Señor. ¿Cuántos de nosotros aquí el Señor nos ha puesto en nuestro corazón que dar? Y por X o por Y en tu corazón, por la concupiscencia de nuestras vidas, a veces decimos no. Pero cuando se acerca la situación, en ese momento nosotros le clamamos a Dios. Pero nos puede pasar como la viuda de Sarepta. Si eres un hombre que obedeció a lo que Dios te puso en tu corazón, tú no sabes que estás desatando en el futuro de parte de Dios. Porque a lo mejor en el futuro tú no sabes que vas a perder. Pero cuando lo pierdas, Dios estará ahí para rescatarlo por ti. No sé si me explico en esta hermosa mañana. Que tenemos un Dios justo. Y a veces pensamos que sus injusticias, ¿verdad?, no son buenas, pero déjame decirte que, y lo dice la Biblia, que aunque las cosas estén sucediendo muy malas, recuerda siempre, eso es lo que yo siempre recuerdo en mi corazón, lo tengo taladrado en mi corazón, que no importa lo que estemos viviendo, aunque sea muy mal la situación, siempre va a terminar para bien eso. Siempre va a terminar para bien para eso. No sé por qué, pero siempre va a terminar para bien, aunque sea muy malo lo que estemos viviendo. Muy malo. Amén. Yo quiero leerte otra historia. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Mira, probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces en el cielo. Imagínate a Abraham, el padre de la fe, lo ponen a prueba. Por eso es el padre de la fe. Por eso él está escrito en la Biblia, porque creyó en medio de las circunstancias. Es el padre de la fe, cosa que ni tú ni yo estaremos dispuestos a hacerlo. Si Dios te dijera a ti que tú tienes que sacrificar a tu hijo, no lo vas a hacer.
Y te digo algo, ni yo lo haría. Ay, pastor, si usted no. ¿Tú lo harías? ¿Tú lo harías? Yo no lo haría, por eso yo no estoy en la Biblia. Pero él sí lo hizo. Por eso él está en la Biblia. Porque a pesar de lo que Dios lo había bendecido con ese hijo, él fue obediente. Está bien. O sea, no todos están dispuestos a hacerlo, pues. No todos están dispuestos a obedecer. Pero sí queremos la recompensa de Dios. Hasta yo he sido desobediente, pero aún así quiero la recompensa de Dios. Porque yo creo que Dios es un Dios justo, en base a mi medida de justicia, en base a mi vara de justicia. No sé si me estoy explicando en esta hermosa mañana. Pero nadie está dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Nadie está a hacerlo. Yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Por eso no voy a estar en la Biblia. Porque somos hombres, no sé, no sé si es el padre de la fe. Solo él pudo haber pasado esa prueba. O tal vez, como dije hace un momento, tal vez el Señor llamó a un tal Héctor antes de Abraham, pero ese Héctor no creyó, pero Abraham sí. A lo mejor pudo haber sido una Sara o un Harry, pero Harry no pudo con eso, pero llamó a Abraham porque él sí creyó. No sé si me estoy explicando acá. Amén. Entonces el ángel de Dios le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Imagínate que te diga el Señor, el ángel de Jehová: porque ya conozco que temes a Dios. Pasó la prueba. Amén. Y cuando uno ama a Dios y le teme a Dios, recompensa de Dios obtiene uno. Pasa con los diezmos. Queremos ser prosperados, es cierto. Todo el mundo quiere ser prosperado, pero nadie quiere ponerse a prueba con los diezmos. Y solo con eso eres desaprobado. ¿Cómo crees que el Señor te va a pedir a tu único hijo o a tu hijo? No sé si me explico en esta hermosa mañana. Porque es hermosa mañana y porque Dios nos está hablando en nuestro corazón, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo quieres que Dios bendiga nuestro matrimonio si no somos capaces de invitarlo a nuestro lecho? ¿Cómo quieres que Dios bendiga nuestra mesa, a nuestra familia o a nuestra familia si no somos capaces de invitarlo a nuestra mesa? Pues, ¿cómo quieres que Dios nos bendiga en las mañanas, en las semanas, si no somos capaces de decirle al Señor: Señor, que esta semana nos vaya bien en tu nombre? Somos tan dependientes de nosotros que no permitimos ni un momento darle la oportunidad a Dios que Él haga una cosa en nosotros. Dice la Biblia: no extiendas tu
mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo ya conozco que temas a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Por qué crees que se llama Jehová proveerá? Este monte se llamará Jehová. ¿Por qué hay tantas cosas profundas en todo esto? Porque en el momento que menos lo piensas, el Señor va a abrir la puerta. Que en el momento cuando tú eres obediente, cuando tú le crees a Dios con temor y temblor, porque sí es cierto, nos da miedo a veces. A mí me pasó muchas veces, me daba miedo diezmar. Me daba mucho miedo porque decía, pero es que me hace falta para mi familia. Me daba miedo. Pero un día tuve que romper con ese miedo, con temor y temblor empecé a diezmar. Y a partir de ese momento Dios me ha bendecido. Antes tenía miedo de ayunar. Ayuno constantemente. Medito en la palabra constantemente. Leo la Biblia constantemente. Porque prefiero llenarme de Dios y no de las cosas del mundo. Porque sin darnos cuenta a veces, las malas conversaciones pueden echar a perder lo que Dios ha depositado en mi vida. Una mala conversación puede echar a perder tu familia. No que seas tú. Una mala conversación puede cambiar el estado de tu corazón y estar en contra de Dios. Una mala conversación. Amén. Romanos 8:32. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo? ¿Qué dice ahí? Todas las cosas. Te amamos, y vamos a ponernos de pie. Te amamos, Señor. Te damos toda la gloria y honra esta hermosa mañana.